Ampuero, Santelices, Valente y Jiménez ya no forman parte del gabinete del presidente Piñera. El mandatario apostó por nombres ya conocidos, entre ellos Jaime Mañalich, por supuesto, que nuevamente asumió como titular del Ministerio de Salud. Por ejemplo, analizamos esta y otras modificaciones en el gobierno junto a Patricio Melero, diputado de la UDI. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Carolina, y buenos días a quienes están en la sintonía. A ver, ¿está triste, está castigada la UDI por el gobierno, diputado, no? Ni triste ni castigada. ¿Ni una ni la otra? No, ninguna la otra. A ver. Porque lo que nosotros hemos hecho, Carolina, es expresar en las instancias que corresponden, directamente con el presidente de la República, el día viernes en la noche en Termas de Cauquenes, donde tuvimos un encuentro, un consejo directivo ampliado de la UDI con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y ahí, en esas instancias, también algo públicamente, hemos hecho ver nuestro parecer sobre el cambio de gabinete, nuestras críticas, lo que nos gustó, lo que no nos pareció. Y yo creo que es una relación propia y natural de un partido importante de gobierno como es la UDI. Y hemos escuchado también el parecer del gobierno, nos han dicho cuál fue el enfoque que quiso el presidente dar en el cambio de gabinete, nos hicieron ver que era un enfoque más centrado en reimpulsar la economía, más que revisar la parte política, que obviamente ellos esperaban con esto reactivar la economía en materia de crecimiento económico, de generación de empleo. Por eso también entra allí el nombramiento de Alfredo Moreno en Obras Públicas para llevar adelante un plan de obras públicas relevante que genera inversión y también trabajo. Pero tiene que hacerse de manera distinta, diputado, o sea, no se puede combinar ambas, porque me imagino que ahí está el dolor más grande, ¿no? Nosotros creemos que hay que mejorar la gestión política y comunicacional del gobierno. Esa es nuestra crítica en general de cómo lo estamos haciendo y también nuestra autocrítica. También quiero, Carolina, ser muy claro en eso, porque cuando uno critica la gestión política de un gobierno y la gestión comunicacional, también los parlamentarios somos voceros de las políticas del gobierno, de los proyectos de ley que se llevan adelante, y yo también siento que allí nosotros también no estamos a la altura de los desafíos comunicacionales y políticos que se nos están planteando. Así que esto no es una mirada solamente de nosotros hacia el gobierno, sino que también del gobierno hacia nosotros, y que tenemos que actuar más coordinadamente y de forma más conjunta como pacto político que somos Chile Vamos. ¿Y se resquebraja el partido, como dijo su presidenta? No recuerdo una declaración de esa naturaleza, pero en fin, la tomo, ¿no? No, yo creo que la UDI en esta materia ha sido, Carolina, un partido muy leal con el gobierno, pero el concepto adecuado de la lealtad, que no puede ser sinónimo de incondicionalidad. Nosotros creemos que la lealtad tiene también que ver con que en un momento yo le pueda decir al gobierno de frente y con buenas palabras y con argumentos lo que nos parece que está bien y lo que está mal, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos actuado en esa dirección. ¿Eran necesarios los cambios que se dieron en este cambio de gabinete o no eran necesarios, como también se habló antes de que empezaran los rumores? Mira, eso de si son necesarios o no es algo que en general el presidente de la República tiene más elementos sobre la mesa que los que uno puede tener. Pero yo diría que más que un cambio porque hubiera un ministro que lo estuviera haciendo mal, a veces los cambios de gabinete tienen que ver más bien con reimpulsar un poco la agenda, con darle un aire nuevo, con quizás suplir algunas debilidades de un ministro con fortalezas que tiene otro, por eso que también hubo enroques, ¿no? Eso le iba a decir, porque si hay un problema comunicacional netamente, no debería haber habido enroques, debería haber habido cambios en un 100%. Lo que pasa es que es un error centrar que el tema comunicacional recae exclusivamente y excluyentemente en la vocera, la ministra Cecilia Pérez. Ella es la vocera de la moneda, del gobierno, pero las vocerías, ¿por qué no las puede tener un ministro? ¿Por qué no puede hablar un intendente, un gobernador, un diputado, un senador, un alcalde? Somos todos voceros, o yo cuando salgo del Parlamento me transformo en un mudo, que no defiendo, por ejemplo, la reforma previsional o la reforma tributaria. Le voy a contar algo. Cuando nosotros estuvimos en el almuerzo con el presidente Sebastián Piñera, digo nosotros, la bancada de la UDI, el día jueves anterior a la cuenta, al mensaje de la Nación, del 1 de junio. Nosotros le representamos esto y el presidente nos reprochó el silencio de muchos parlamentarios. Nos dijo, pero aquí hay muchos parlamentarios que se quedan callados. Ustedes me critican a mí, nos decía el presidente, porque a veces hablo y salgo mucho, y ¿acaso no será porque ustedes también callan mucho? Y nos hizo la autocrítica que yo la asumo. Los diputados a veces no estamos defendiendo con la fuerza, con los argumentos, con la decisión y con el coraje que se necesita, las reformas se están llevando adelante.
Igual cosa los senadores, igual cosa los intendentes, los gobernadores, los CRM. Las vocerías no son exclusivas en la persona de la ministra vocera, sino que las vocerías deben ser un compromiso de todos para llevar adelante este cargo, porque de lo contrario no se logra transmitir adecuadamente a la ciudadanía el porqué de las cosas y los cambios que se están llevando adelante. Ya, ¿y por qué se están dando estos silencios, cree usted? Y de repente yo siento que en la gente de centro derecha hay una especie de ADN de ser más cautos, de ser más prudentes. A veces es quizás una dejación, porque esto requiere rigurosidad, Carolina, requiere disposición. A veces enfrentarse a los medios de comunicación no es una tarea fácil. Usted es una buena periodista y cuando yo vengo para acá yo sé que usted no me la va a hacer fácil. Me va a preguntar las cosas en difícil o las cosas que a la gente le interesan. Bueno, uno también tiene que estar disponible a hablar con los medios de comunicación. Y a veces en eso siempre está un poco una suerte de laxitud, ¿cierto? De no estar y dejar pasar el tiempo. Y yo creo que nosotros tenemos también que ponernos más las pilas y creernos más el cuento. Nos creemos a veces poco el cuento de lo que estamos defendiendo. ¿Falta convicción? Falta convicción, a veces falta más estudio, a veces falta coraje, falta voluntad política, falta no dejarse amedrentar por las redes sociales y por círculos muy radicales que cuando uno levanta la voz te dan como caja en las redes sociales y todo, y eso no puede importar. Uno tiene que estar disponible a salir adelante y enfrentar eso. Ha habido conversaciones, aparentemente a través de la prensa, incluso entre la UDI en este caso y Renovación Nacional, respecto de estas situaciones de egos heridos después de lo que fue el cambio de gabinete. Hoy Renovación Nacional habla de estos puentes que está tendiendo con la democracia cristiana. ¿Cómo les toca esto a ustedes? La democracia cristiana ha sido un partido que se ha diferenciado junto con un sector del Partido Radical del resto de la oposición de izquierda y más radical de izquierda, en el sentido que nos ha acompañado en la aprobación en general de la modernización tributaria y de la reforma previsional. Y por consiguiente, nosotros vemos en la democracia un partido que tiene una voluntad democrática, Carolina, de alcanzar acuerdos, sin dejar de lado el rol opositor que tienen, pero los vemos mejor disponibles. Y por consiguiente, todo acercamiento que se haga en pro de llevar adelante un cambio como el que ha planteado el presidente de la República y que está en el programa de gobierno, de reducir el número de parlamentarios, y si podemos con ellos alcanzar un acuerdo para hacerlo, me parece un muy buen paso, un muy buen paso, y yo creo que tenemos que sumarnos todos a iniciativas que tiendan puentes de entendimiento con la oposición más que de enfrentamiento, porque a veces estamos en eso. ¿Cómo le responde a Renovación Nacional cuando habla que le gustaría que los planteamientos fueran puertas adentro respecto de lo que ocurrió con este cambio de gabinete? Que es una autocrítica de ellos también, porque ellos muchas veces han hecho críticas públicas y no necesariamente puertas adentro. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprenderlos todos. Yo creo que Renovación Nacional no puede plantear eso como una crítica hacia el resto sin hacerse una autocrítica respecto a la forma como algunos de sus voceros también han actuado. Es algo que el sayo le cabe a todos, no solamente a unos. Lo importante, creo yo, Carolina, es hablarles siempre al sentido común de los chilenos. Permítame en esto representar el caso de dos ministras. El caso de Marcela Cubillos, que salió muy bien evaluada en la última encuesta, y el caso de Isabel Pla, ministra de la Mujer, que enfrentó también el tema del movimiento feminista. La ministra Cubillos, ¿por qué es bien evaluada? Porque le está hablando a los apoderados, les está hablando a los alumnos, le está hablando también a los profesores, lo está haciendo en forma directa a través de miles de mails. Y miren lo que dice la encuesta CEP, que tiene alta valoración positiva. ¿Qué demuestra esto? Que muchas veces el discurso de las cúpulas, de los grupos más radicales, no están teniendo asidero en la opinión pública. Y lo mismo le pasa a la ministra Pla con el movimiento feminista, que tuvo la capacidad de salir adelante y hablarle a la gente, y por eso que también es la ministra mejor evaluada. Ahí tiene usted dos casos de personas que están haciendo buenas vocerías y que no se amilanan, no se quedan reducidas frente a la crítica opositora. Y en ese caso, ¿cómo ve el resultado de justamente la encuesta CEP respecto del alcalde de Las Condes? Porque también había habido, sobre todo en la última iniciativa que había tenido, con estas brigadas de jóvenes que iban a estar fiscalizando las botillerías y en la venta de alcohol a menores, fue criticado incluso por no solo la oposición, sino que también por el oficialismo, y salió súper bien evaluado. ¿Lo sorprendió? La verdad que no. ¿Por? Porque yo veo que Joaquín Lavín hace rato que está sintonizando mejor con los anhelos y expectativas de la gente que lo está haciendo la clase política en general. Yo creo que Joaquín Lavín ha tenido la capacidad de empatizar bien con los grandes anhelos, con los problemas, y no solamente quedarse en el diagnóstico, que es algo muy propio de los populismos, diagnosticar y no proponer soluciones, sino que Lavín avanza con soluciones. Algunas veces lo podrán criticar,
¿cierto? Dice, pero ¿cómo planteas esto? Pero está claro, el tema de los jóvenes fiscalizadores lo aclaró, que era voluntario, en fin. Pero lo peor que le puede pasar a un político, Carolina, es ser intrascendente. Que te hablen, que te critiquen, significa que estás actuando, que estás proponiendo cosas, que estás sintonizando con los anhelos de la gente. Y yo creo que por eso que Joaquín Lavín se lleva los aplausos. Fíjate que lo veíamos también en nuestra reunión del fin de semana, que hacía mucho tiempo que un político no tenía una evaluación sobre el 50%. Porque ha habido en general una mala evaluación de la política en general. Y que Joaquín esté sobre el 50%, en el 56% de evaluación positiva, demuestra que es el único político chileno que con mayor apoyo ciudadano está sintonizando con los anhelos y los problemas de la gente. Y eso tiene un valor muy grande en la forma como él actúa. ¿Quiere decir eso que es la próxima figura del partido para una presidenciable, por ejemplo? Yo creo que, sin duda, la opinión pública lo sitúa en un nivel expectante en eso. Él no se ha pronunciado. Yo creo que él tiene que seguir siendo un buen alcalde, tiene que seguir demostrando esta sintonía que tiene y llegará la hora en que tomará una definición. Yo obviamente creo que sería un gran candidato, pero eso lo tenemos también que resolver en una primaria al interior de nuestro pacto de Chile Vamos, objeto de tener el candidato más competitivo frente a nuestros adversarios políticos. Y ahora sí continuamos con lo que dicen las cifras. Como partido del oficialismo en este minuto, ¿cómo ve el rechazo que tiene y que presenta después de la CEP el gobierno de un 50%? ¿Desaprobación? Estamos en el año más difícil de un gobierno. El segundo año siempre, si usted mira las series históricas de los gobernantes, han sido malos. Miraba esta misma encuesta CEP, la expresidenta Bachelet llegó al 19% en un momento dado de caída. De manera tal de que también esa expresión de que el gobierno, Carolina, está haciendo cosas, está planteando los proyectos, no se está quedando solamente en el diagnóstico. Hoy día más del 50% del programa de gobierno que requiere ley está presentado: la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma al sistema de salud, las reformas educacionales. Y eso obviamente genera mayor discusión, mayor debate, y obviamente hay personas que están de acuerdo y otras que no. Me preocuparía un gobierno con una cifra de adhesión muy alta, producto de que no está haciendo cosas. Y estas controversias generan debate, y yo creo que un poquito a lo que le dije al principio, Carolina, hay que mejorar sí la gestión política y comunicacional para que esas reformas sean mejor entendidas. Yo cuando voy a terreno y le explico a la gente la reforma previsional, por ejemplo, me doy cuenta de que hay mucha ignorancia previsional en Chile. Hay mucho mito. Entonces hay que enfrentar las cosas y explicarlas bien, en eso y en muchas otras materias. Diputado Melero, muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Carolina, a usted. Que esté muy bien.